tantas cosas, hacer una pausa en el camino precisamente hoy viernes. Una pausa porque yo le he llamado a esto y quien me acompaña como cada viernes aquí, viene con la intención de que, de poder dejar a todos ustedes una conclusión de esta semana laboral tomando en cuenta que la hora se acerca. Precisamente como cada viernes conmigo aquí en el estudio, el hermano Leo Encarnación Carbo para conversar como siempre en este espacio, haciendo una pausa para poder compartir y poner nosotros nuestra alma, nuestro corazón en paz con Dios, que es lo más importante. Leo, hermano, cuéntame, ¿qué tenemos? Bien, hoy hablamos de los salmos en la semana pasada y Mi hermano, estábamos conversando sobre los salmos. Es bueno que los amigos oyentes sepan que estos eran cánticos graduales, que el pueblo de Israel son poesía, poemas, libros sapienciales, o sea que son libros de sabiduría, pero son poemas que llaman a la persona a reflexión. Hoy vamos a hablar del Salmo 1, ese donde habla de la buenaventuranza, que significa feliz. Eso es lo que quiere el Señor. Hablando de la doxología cristiana, que es alabanza, doxología que significa alabanza a Dios. Y vamos a hablar de la buenaventuranza, porque hay dos caminos. Deben de reconocer los hermanos, los amigos oyentes, que hay dos caminos en la tierra y tenemos que escoger el indicado. Fíjense que esos eran cánticos en hebreo, los israelitas, y los salmos están divididos, fragmentados. Se dice que 73 fueron de David, otros fueron de los hijos de Coret. Moisés escribió también salmos, y otros eran anónimos, como el que vamos a leer ahora en este momento del Salmo 1. Recuérdense que las personas, como le estaba explicando mi hermano Robert, cuando hablamos de los salmos, siempre abren el Salmo 23, 91, y porque se identifican en ese momento, pero los salmos, más de un 50% es de alabanza. sí. De hecho, son 150 piezas muy hermosas, sin desperdicio. Y es bueno que si nos fuéramos a leer los salmos, debíamos leerlo al comienzo. Son 150, entonces deberíamos de comenzar del 150, que es alabando al Creador. Sería de atrás hacia adelante. Exacto. Y Atención, nosotros... ¿escucharon ustedes cuál es la recomendación para los salmos? No es empezar a leerlo desde el 1, no, sino desde el 150 hasta llegar al 1. Sí, es muy importante que sepan que estas piezas poéticas, su finalidad es para que la persona, fíjense que aproximadamente más de la mitad del libro del Nuevo Testamento, los autores, el círculo más cercano al Señor, toman fragmentos, palabras para sus libros, que posteriormente lo usamos mucho las personas los profesos, para identificarnos con el Señor. En los salmos hay una promesa del Mesías, el rey mesiánico, que viene de la línea davídica, y de donde viene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando nos leemos el Salmo 1 y luego entramos al Salmo 2, vemos el rey esperado, el rey que reina y está esperando su pueblo para completar. Estamos esperando, el Señor esperando completar su cuerpo, para así que lo que tienen los seguidores que están aquí le alaben. Entonces compone más de alabanza que otra alabanza al Señor. Esta doxología debemos de aplicar a todas nuestras vidas. De hecho, Martín Lutero llama a los salmos el pequeño libro. Se nutre casi, el Nuevo Testamento se nutre más de un 60% de los libros de los salmos. Y es bueno que los amigos, cuando vemos los dos caminos que hay,
para el justo y para el hombre que no sirve a Dios, el impío, vemos que me puede poner en pantalla el Salmo 1, el versículo 1 y versículo 2. Sí, vamos a verlo por ahí. Vamos a verlo. Puede irlo leyendo en lo que lo puede coloca ponerte así. la Reina de la Biblia, Sí. la Reina Valera. Bueno, y dice aquí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pescadores, sino que en la ley, ni en silla encarnecedor se ha sentado, entonces, sino que en la ley o la Torá de Jehová está su delicia. Y en su ley, en la Torá medita de día y de noche. La palabra Torá es la ley Mesías, la ley de Moisés, como le llaman. Pero ¿qué significa Torá? Torá significa enseñanza. Y vemos que cuando las personas abren este libro y se toman con qué es lo que es una persona bienaventurada, aquella persona que sirve al Señor. Y vemos que cada día usted debe de tomar una porción de este cántico gradual, porque está dividido en 5 grandes secciones, los salmos, y es bueno que usted en la mañana, usted se lea el Salmo 1 para que sepa cuál es el camino del hombre que le sirve al Señor. Y seguimos leyendo, decimos que en la Torá está su delicia y medita de día y de noche. Es un hombre dichoso, en todo lo que hace prospera, porque no se está dejando guiar por él, sino se está dejando guiar por la palabra de Dios. Meditar todos los días en su palabra, vemos que dice en diferentes traducciones, ley, pero es la Torá en hebreo. Y tenemos que todos los días... Leo, perdóname, porque tengo que interrumpirte, porque me llama la atención cuando tú tocas y hablas de meditación. Hoy en día se vive una vida muy agitada, muchas cosas. Poco sacamos tiempo para meditar y poder tener ese contacto, así que tú dices, con los salmos. Ahora, ¿en qué puede favorecer o alimentar el alma esta meditación y ese contacto con los salmos? Bueno, pero mira aquí donde te dice, el salmo es muy claro, cuando nos leemos el Salmo 1, el versículo 1 y 2. Sí. Dice aquí, que el hombre que está en la ley de Jehová es como árbol plantado junto a la corriente de agua. Sí. O sea, esas raíces se van a alimentar cada día. Ese va a ser un árbol que estará verde, dará fruto en sus días. Entonces, cuando tú eres una persona que medita en la palabra de Dios, cuando habla de la enseñanza del Señor, cuando se escribe la ley, es para que el hombre de hoy, eso es continuo con el tiempo. Sí. Continuo con el tiempo, porque es bueno que la persona lea la palabra de Dios y medite de día y noche. Dice, bienaventurado significa feliz. Feliz. Y usted debe de meditar en ella cada día. Cuando usted lee la palabra y se deja guiar por el Espíritu Santo, porque le vamos a decir algo para que tengan bien claro, aunque los salmos tienen varios autores, el autor principal de los salmos es el Espíritu Santo. Tenemos que tener eso bien en claro. No que lo escribió Moisés, que lo escribió David tiene, lo están contados, divididos, fragmentados. Que fueron, se pudiera decir, inspirados por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor y consumador de este salmo. Por eso se llama la pequeña Biblia, la llamaba Martín Lutero. Sí. Y tenemos que meditar en ella, porque cuando leemos los salmos y le pedimos al Señor en oración, cuando llegamos a Él contrito, humillado con cualquier situación que se nos presente, Él nos va a escuchar. Pero primero usted hace así y viene y se va al Salmo 150 y busca cómo los hombres del Señor, ¿qué dice el Salmo 150? Entonces leemos el Salmo 150 y dice aquí, alabar a Dios en su santuario, alabarle en su magnificencia de sus firmamentos, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza,
alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerda y flauta, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de jubileo, y todo lo que respira, alaben a Jehová. Allá. Fíjense, el rey David era artista, músico, y todos sabemos la historia cuando al rey que iba a suceder no podía dormir. Cuando David le tocaba el arpa, los demonios no aguantaban, tenían que retirarse. Esto lo daremos en otra ocasión, pero le vamos a entrar en reflexión. Hay dos caminos, señores. Hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Una reflexión a los hermanos que nos están escuchando. Fíjense las situaciones últimamente que se están presentando. Y la hora está llegando. Debemos de tomar en reflexión, hacer contacto con nuestro Creador, alabarle con todo lo que tengamos y pedirle porque Él está ahí. Es bueno que nos adentremos en lo que es la palabra de Dios, nos adentremos en lo que es los salmos, conozcamos al Señor, porque en los salmos está escrito la mayoría del Nuevo Testamento. Fíjate, habla del rey esperado, porque fíjense que el rey David, aún con todas sus posesiones, uno de los reinados más prósperos que tuvo Israel, fue un hombre con un corazón conforme al del Señor. Parte de sus errores, no podemos decir, no vamos en... ¿Qué diríamos de lo que pasó con el Señor? Pero hay algo, Leo, que hay que entender, que tu condición sabe que es muy frecuente en todo esto, Leo. El rey David hizo lo que hizo, pero fue el único que se atrevió a perderlo todo y seguir alabando a Dios. Sí. Yo creo como que eso crea como una especie, no sé si llamarle como de consagración en verdad, en esa firmeza y esa fe hacia Dios, porque perderlo todo y seguir creyéndole. Y mira que en su momento he tentado para recuperar eso y como quiera seguía alabando a Dios. Fíjate que su hijo Absalón, su cuarto hijo, le persigue, le quita el reino, le persigue el Señor. Rey David nunca dejó de confiar en el Señor. Nunca dejó de confiar en el Señor, esperando todo el tiempo que le iba a devolver su reino. Y en otra ocasión vamos a seguir hablando del Salmo 2 para hablarles del Rey esperado, de nuestro Señor Jesucristo. Y nos sentimos contentos por... Ahora no podemos darle una explicación porque el tiempo se agotó. Sí. Entonces vamos a aplicar con más detalle lo que mi hermano Robert me acabó de preguntar, pero la hora está llegando. Vamos a tomar un poquito de reflexión. Hasta la próxima. Esperamos que la pregunta que me hizo Robert, vamos a darle un pequeño resumen de lo que era el rey David. Y por eso viene la línea mesiánica, viene de la línea davídica. Que Dios le bendiga ricamente, hermano. Muchísimas gracias, hermano. Como siempre, un placer inmenso concluir